bien, y bonita esa canción que acabamos de escuchar allí, alabanzas que glorifican y exaltan el nombre de nuestro Señor Jesús. Y también bonita la que estamos oyendo allí de fondo, ¿verdad, Lisa? Muy hermosa, me encanta. A mí también me encanta. Mira, y seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo fue el proceso de inspiración y escritura de la Biblia? Carlos, para ti, ¿quién inspiró las Sagradas Escrituras? Bueno, yo pienso que la inspiración la realizó Dios ante unas personas, unos grandes hombres que eran unas personas limpias de corazón, una fe enorme, los cuales mediante visiones y sueños lograron ver estas palabras y tomaron la decisión de plasmarlas. Para ti, Diana. Pues para mí la inspiración fue de Dios y hacia los discípulos. ¿Y para ti, Mauro? Pues como decía aquí el hermano Carlos, mediante experiencias, o también el mismo Dios les habló a algunos, y pues esa fue como más la inspiración de ellos, las experiencias que vivieron con él, que fueron maravillosas, grandes, esas historias bellas que vemos ahí, fueron puras experiencias que ellos vivieron con Dios, y eso fue la inspiración. Amén. ¿Y para ti, Norberto? Bueno, sí, yo pienso igual que todos, que fue inspirada por Dios, y no solamente a los discípulos, sino a todo aquel que fuera recto, limpio de corazón, que demostrara de verdad ese amor y ese aprecio hacia Dios. Bueno, y como anterior nos pasó, todos tenemos la razón. Dice la Biblia por allá en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así es de que todos tenemos razón, nos podemos dar un aplauso. Hay una cosa, yo no di mi opinión y yo la quiero dar. Bueno, muchachos, y para mí la Biblia sí es una inspiración de Dios, pero también hay hombres que vemos aquí, grandes hombres que son nuestros ejemplos, que sufrieron cosas que no estuvieron bien hechas, porque no todo en la Biblia es de santidad, que se muestra a todos los hombres de santidad, no, sino que también muestra partes de la Biblia que hubo hombres que cometieron errores y cómo la pagaron. Entonces creo que eso también nos ayuda a nosotros a no cometer esos mismos errores. Pero ya dando mi punto de vista, que por qué lo di, me gustaría preguntarles, muchachos, pero ¿cómo escribieron la Biblia? Yo digo, bueno, no hubo internet, ya no había máquinas de escribir, no había computadores que son tan necesarios ahorita, no había Facebook. ¿Cómo la escribieron? Para ti, Mauricio, el teólogo. No, pues debemos tener en cuenta que Dios no escogió solamente a hombres estudiados, uno era pescador, unos eran reyes. Sí, debemos tener en cuenta eso, que no eran estudiados, pero si lo hablamos literalmente en la época que se escribió, yo creo que eso fue pues muy difícil, porque pues no tenían los medios que ahora tenemos nosotros para escribir un libro, y más un libro sagrado que es la palabra de Dios. Debió pues ser muy difícil, pues desde mi punto de vista pues yo lo veo así. Muy bien, Diana, ¿para ti cómo la escribieron? Pues para mí, como dice Mauricio, algunos no tuvieron pues estudios, yo pensé, pues, unos fueron pastores como David, otros pues Moisés fue tartamudo, yo creo pues con pluma y con tinta y de papiro, yo creo. Muy bien, Norberto. La verdad, esta pregunta está bastante complicada, no sabría cómo responderle, porque pues ahora la tecnología avanza mucho, donde todo está ahí, uno va a internet y encuentra de todo, pero no sé en esa época cómo eran ellos para poder hacer eso. Exacto, ¿y para ti, Carlos? Bueno, yo pienso de que esto fue un trabajo, la verdad, bastante complicado la que realizaron estos hombres, porque es una palabra bastante extensa, y de pronto llegar a asimilar las palabras y las ideas que Dios colocaba en cada corazón de ellos y plasmarla al otro día tal cual como la habían visto, la verdad pienso que es un trabajo bastante complicado y admirable. Exacto. A mí me parece genial, pero también me gustaría que después de héroes pudiéramos dar la definición como tal
Entonces no se despeguen, está interesante este tema, ¿verdad muchachos? Amén, amén, amén. Entonces no se despeguen. Hola, muy buenas tardes. Estamos en su sección Héroes. Mi nombre es Mónica. Hoy quiero hablarles acerca de una mujer que marcó la diferencia en la historia, que aún después de muchos años es recordada, ya que le brindó lo mejor a Jesucristo, lo mejor que ella tenía. Ella sacó sus ahorros y compró una loción. Ella quiso brindarle la mejor alabanza, ella quiso brindarle la mejor adoración. Y tal vez esta mujer no era la mejor ante la sociedad, porque realmente no lo era, ya que tenía una profesión que no era muy agradable ante la sociedad, ante los seres humanos. Pero Dios miró su corazón, Dios no miró su condición, Dios miró su disposición. Eso fue lo que a Jesucristo le agradó, de que esta mujer quiso darle lo mejor, porque ella sabía que Él se lo merecía. Y quizás muchas veces nosotros venimos y pensamos, les estamos dando lo mejor, cuando realmente no lo estamos haciendo, cuando realmente no estamos orando, no lo estamos buscando como Él se merece. Y tal vez los amigos que están allá afuera y que hoy nos están viendo dirán: no, pero yo tengo a Dios en mi corazón, de pronto yo no necesito ir a una iglesia, pero Dios dice que no dejando de congregarnos. Dios dice que acá es donde tenemos la bendición y que no hay nada más bonito que alabarlo, los hermanos juntos y en armonía. Entonces qué bueno que usted, amigo o hermano que nos está viendo en esta tarde, se disponga para Dios y se disponga a marcar la diferencia. Tal vez todos esos hombres que quedaron ahí atrás hicieron grandes milagros por lo mismo, porque ellos quisieron marcar una diferencia, porque ellos se acercaron a Dios como debían, porque ellos le brindaron lo mejor a Dios como Él se lo merecía. Entonces qué bueno que nosotros hoy empecemos a buscar esa diferencia, que no seamos tal vez como muchos, como una monotonía, sino que seamos diferentes, que seamos como a Dios le agrada, para que Él pueda hacer todo lo que tiene para nosotros, porque yo sé y estoy completamente segura que el Dios de allá es el mismo Dios de hoy, y ese Dios que hizo milagros allá, ese mismo Dios hace milagros hoy, y de nosotros depende la nueva generación, que sea una generación que agrade a Dios con todo su corazón, que le brinde lo mejor a Dios, o que sea una generación mediocre. Bueno, y seguimos aquí en Generación Extrema, Jóvenes para Cristo 2012, con mi compañera Luisa Fernanda Cubides. Así es. Bueno, retomando el tema que estábamos tratando, vamos a escuchar la definición que tiene Andrew. ¿Se acuerdan de cuál era la pregunta? ¿Cómo fue escrita la Biblia? O sea, ¿de qué manera? ¿Qué medios se utilizaron? Entonces nuestro hermano Andrew nos va a ayudar en este tema. Bueno, yo que soy de la parte científica, entonces voy a leer lo que investigué. La Biblia es una compilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos primero en hebreo, en arameo y en griego, durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar lo que se conoce como el Tanakh o Antiguo Testamento. El proceso del Nuevo Testamento tuvo algo así similar. El apóstol Pablo escribió algunas cartas, los evangelios fueron escritos por Mateo, por Marcos, por Lucas, por Juan, y luego se compilaron para formar lo que hoy en día conocemos como el Nuevo Testamento. Luego, en la cristiandad moderna, se unieron ambos y formaron lo que conocemos hoy en día como la Sagrada Escritura de la Biblia. Exacto, y allí fue donde se tradujeron por ¿cuántos idiomas? Muchísimos. 2303 idiomas. Exacto. Pero tenemos más preguntas. Así es. Y bueno, sabemos de que el tema central de la Biblia pues es Dios, es nuestro Señor Jesús. Pero yo les quiero preguntar, muchachos, ¿con qué historia de las tantas que hay en las Sagradas Escrituras te identificas más? Por ejemplo, tú, Roberto. Bueno, pues a mí una de las historias que me gusta es la de Job. Job, a pesar de serle fiel a Dios, pasaron pruebas sobre él, pruebas, pero la fe que él tenía en Dios
Dios nunca lo desamparó y a pesar de que la familia se desmurió, cayó las enfermedades, Él siempre estaba con él. Bueno, la historia que más me identifico es con la de David, que él siendo un pastor de ovejas, teniendo muchos hermanos, llegó a él el mensaje que Dios tenía y lo escogió y lo puso en alto de Dios. Mauro, para ti. Pues con Jeremías, que como dicen por ahí, que fue el lloroncito, que siempre le lloraba a Dios y que hasta dijo que no iba a volver a predicar, pero Dios siempre estuvo con él, porque él decía, no, es que se burlan y eso, pero Dios siempre estuvo con él. Pues entonces Dios siempre lo respaldó y aunque lloró, pero fue un gran profeta de Dios. Y para ti, Carlos. No, yo también me identifico un poco, de pronto me gusta mucho la historia de David, pues a pesar de que fue una persona que en muchas ocasiones tropezó en la vida, siempre tuvo la fortaleza de arrepentirse ante Dios, que es muy importante, el arrepentimiento. Para ti. Ustedes me tuvieron en cuenta. Bueno, para mí, Jeremías también, el lloroncito, ¿sí? Pero a pesar de tanta dificultad que tuvo Jeremías y quiso dejarlo todo, porque quiso dejar todo botado, dijo, bueno, yo quise de verdad dejar de hablar de ti, olvidarme de ti, pero hubo un fuego metido en mis huesos y eso a mí me inspira de verdad. Pero para ti, Bueno, para mí pensé que no me ibas a preguntar. Para mí, me gusta mucho la historia de Daniel y la historia de José. Me parece impresionante cuando la esposa del gobernador seduce, dice la Biblia que sedujo a José, y ver el temor que este hombre le tenía a Dios, que dijo, pero ¿cómo haría yo tan mal para con Dios? Pecaría yo para con Dios. Me identifico mucho con esa historia. Y quizás usted también en su casa, joven, usted puede identificarse con muchas historias de la Biblia. Es solo de que tome un tiempo para leer las Sagradas Escrituras. Tenemos tiempo para infinidad de cosas, para revisar el correo, para ver televisión, pero qué bueno que apartemos un tiempo también para conectarnos con Dios. Te digo algo, Dios nos habla a nosotros a través de la lectura de la Biblia. Decíamos ahorita de que la Biblia es inspiración de Dios, es palabra de Dios, y cada vez que uno lee aquel libro, es como si lo llenara cada día más. por eso es tan importante uno memorizarse algunos versículos. Por mí fueran todos, pero de verdad es tan importante, muchachos, porque cuando uno está pasando por una dificultad, toma un versículo y Dios lo reconforta, uno lo llena de fortaleza. Sin embargo, no sé, muchachos, si les ha pasado que también otras personas han necesitado de Dios y con un versículo que se les viene a la mente, que ustedes ya se lo saben, Dios les habla a esas personas. Bien, así de que es la invitación en esta tarde, joven amigo, y para todos ustedes que nos ven allá en sus casas, coja la Biblia de vez en cuando, léala, memorícela, escudriñe las Escrituras de que de verdad tiene un mensaje profundo y poderoso para su vida. Y bueno, llegamos ya al final de nuestro hermoso programa que se llama Generación Extrema. Jóvenes para Cristo 2012. Nos vemos.